Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos los medios de prensa por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Vamos a dar el reporte semanal y queremos introducir algunos conceptos hoy para la ciudadanía. Estos son los números consolidados a esta fecha. Tenemos ya cerca de 7.000 controles que hemos hecho, pruebas y test realizados. El número de confirmados que pueden ver ahí de 220. Tenemos 9 fallecidos, 7 de ellos han sido en el ámbito de terapia intensiva. Tenemos 70 recuperados, lo cual realmente es un aliciente muy importante y nos da mucha satisfacción poder anunciarlo cada día. En lo que hace a los insumos también queremos mostrarles la distribución que se ha dado a la fecha. Son números bastante importantes, cerca del 1.000.000 de mascarillas quirúrgicas, las mascarillas N95, guantes, batas quirúrgicas, mamelucos, muchos más insumos críticos, otros medicamentos, equipos en general, pero solo estos algunos de los más importantes que tienen que ver con los equipos de protección individual. Queremos también hacer una descripción general de algunos principios que van a marcar los próximos pasos, que como todos saben estamos hablando de una cuarentena inteligente. Hoy les quiero permitir o pedirles un permiso, sobre todo sabiendo que tenemos muchos niños y que los conceptos a veces son un poco complicados en torno a lo que es una epidemia. Quiero mostrarles una pequeña analogía para poder explicar lo que estamos haciendo en términos de epidemia. Esencialmente, cada uno de estos barcos representa una nación. Nuestra nación, digamos, en el marco de la región, es un barco pequeño, pero que tiene un número de provisiones y de mercancía y que se debe trasladar desde un puerto a otro puerto. En ese contexto tenemos la amenaza de una tormenta que es la que representa la epidemia del COVID. Aquí, entonces, hay que tomar una decisión, ¿verdad? Algunos barcos que representan a naciones y que acarrean una tripulación y pasajeros, algunos niños, algunos mayores que pueden marearse, algunos que pueden fallecer, incluso tienen que o atravesar la tormenta o tienen que bordear la tormenta. Entonces, lo que el Paraguay ha hecho de alguna manera es bordear esa tormenta, consciente de sus fortalezas, pero también de sus debilidades que hacen alusión sobre todo a su sistema de salud. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Pero ese proceso de bordear el camino no puede ser de manera indefinida, porque ciertamente tenemos provisiones limitadas, entonces hay que hacerlo de manera inteligente. Entonces la idea es, conforme va amainando la tormenta, poder entrar dentro de ella, pero ocasionalmente si empeora o nos acercamos a la zona del ojo de la tormenta, entonces volver a salir. Esa es la concepción general explicada de un modo sencillo de hacia dónde partimos. Y por eso hablamos de una cuarentena inteligente, porque aquí no se trata de relajar las medidas que nos han llevado hasta ahora en un buen camino, sino muy por el contrario, ir tomando algunas libertades, pero sobre la base de algunos criterios que ya no van a cambiar y que representan una nueva forma de vivir. Esta cuarentena inteligente también hace alusión al hecho de que vamos a tomar medidas que pueden ser en algún momento un paso adelante, en otro puede ser detenernos allí y en otros casos pueden ser incluso volver a medidas anteriores un poco más estrictas. ¿Por qué llegamos aquí? Resulta que más o menos a nivel del 6 de abril teníamos una velocidad de propagación del virus que hacía que se dupliquen los casos aproximadamente cada 5 a 6 días. Entonces, con esa expectativa, a la fecha, nosotros íbamos a estar en un número de 920 casos o un poco más incluso, con la consecuente distribución también de los pacientes internados, por un lado, de aquellos pacientes que van a terapia intensiva e incluso de una proyección posible del número de fallecidos. Si uno no hace nada, si no hace absolutamente nada y deja que la propagación sea sin ninguna intervención, típicamente los casos se duplican cada 2 a 3 días. De ahí los cálculos que hemos hecho en determinado momento, mostrando lo que ha permitido salvar las vidas. Y usando la herramienta de un colega reciente, realmente
la mayor parte de las personas que han sido salvadas hoy han sido salvadas por la gente, ¿verdad? Por medida de la gente, y otra proporción todavía pequeña en este momento por el personal de blanco en los hospitales. Entonces, esto es lo que proyectábamos en base a cómo veníamos a la velocidad a esta fecha. Afortunadamente, como pueden ver, las medidas de distanciamiento social, pero también las medidas de higiene de manos, de mascarillas, que hemos incorporado, nos han permitido lograr números mucho más auspiciosos a esta altura, y aquí es donde se muestra el famoso aplanamiento de la curva al que hacen alusión tanta gente y que a veces puede ser un concepto un poquito difícil de interpretar. Quiero enfatizar entonces lo que venimos diciendo. A partir de aquí y por mucho tiempo, al menos hasta que tengamos una vacuna e incluso con un tratamiento efectivo, tenemos que adoptar un modo coronavirus de vivir. Pero esto no es necesariamente algo negativo, sino muy por el contrario. Estas medidas de higiene, sobre todo, que se están incorporando, que la gente ha logrado incorporar, nos han permitido que hoy tengamos beneficios en muchas áreas de la salud, no solamente en el ámbito de la infección por coronavirus, sino también todo tipo de enfermedades contagiosas se han reducido drásticamente, ¿verdad? Hay cosas que no van a cambiar, y estas cosas son precisamente lo que tiene que ver con el lavado de manos, con el distanciamiento físico mínimo. Hablamos de 1,5 metros, de 2 metros, donde podemos asegurar que de ese modo no vamos a contagiar a otra persona. El uso de mascarilla lo hemos establecido ya claramente para las personas que tienen síntomas, claramente para quien cuida de una persona enferma, para las personas que trabajan en hospitales. Y fuera de los hospitales, las mascarillas de tela cuando estamos en ambientes públicos, sobre todo en ambientes públicos cerrados, donde no podemos garantizar que vamos a estar en todo momento a una distancia mayor al 1,5 metros. Enfatizar lo suficiente porque cada país debe adaptar estas recomendaciones a sus costumbres. Entonces, no compartir el mate, el tereré es fundamental, ¿verdad? Entonces, sí, en todo caso, si hay un termo, cada uno con su guante. La idea es también, el otro concepto que queremos enfatizar es siempre comportarnos como si fuera que tenemos la enfermedad. O sea, al cuidarnos nosotros, cuidamos a los demás, ¿verdad? Entonces, asumir que estamos infectados, esa es la mejor forma de recordar todas las medidas que tenemos que mantener. ¿Cómo seguimos, verdad? Hay cosas que no van a cambiar en el corto plazo y probablemente tampoco en el mediano plazo. Entonces, las fronteras se van a mantener cerradas, las clases van a continuar de manera no presencial, las oficinas corporativas no exceptuadas seguirán prestando servicios desde su lugar. Enfatizamos también la necesidad de incorporar nuevas capacidades, de modo que las empresas, el sector comercial, en todas aquellas áreas, en aquellos rubros en los que se pueda favorecer el trabajo a distancia. Los eventos masivos públicos van a seguir suspendidos. Otro concepto que es interesante y que queremos ir enfatizando es que el distanciamiento, la regionalización, el control del tránsito también va a ser muy importante en nuestra lucha contra el COVID, ¿verdad? Entonces queremos plantear zonas del país donde, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada una de ellas, se van a tomar decisiones. Entonces vamos a dividir el país en estas áreas y conforme a ello y a los datos epidemiológicos tomar decisiones en base al territorio, cuidar el tránsito a lo largo del país. Finalmente, recordar lo que yo les estoy también reseñando hoy. Vamos a tener distintas fases donde se van a incorporar distintos colectivos poco antes del establecimiento de estas fases. Entonces se va a dar un informe de situación. Este informe de situación va a ser siempre compartido con el público, va a ser calendarizado y es ahí donde vamos a tomar una decisión juntos respecto a si avanzamos, nos quedamos donde estamos
o retrocedemos. ¿Qué quiere decir que vamos a tomar una decisión juntos? Significa que el Ministerio de Salud va a compartir sus indicadores de manera transparente con todos los ciudadanos y ciudadanas paraguayas. Nosotros usamos una serie de indicadores que son bastante duros, como por ejemplo el número de pacientes internados en camas de terapia intensiva, que ustedes conocen. Vamos a compartir otros números, como por ejemplo el número de pacientes internados por enfermedades respiratorias en general, el número de gente que consulta con síntomas al 154, y otros indicadores que esperamos sean un poco más sensibles y nos permitan tomar decisiones juntos antes de llegar a los indicadores un poco más duros como son los de mortalidad o de internación en terapia intensiva. Los colectivos que van a ser autorizados en distintas fases, que decimos colectivos, son los grupos de, por ejemplo, de industrias o las personas individuales que hacen trabajos o ciertas cuestiones de esparcimiento que van a ser definidos. Todos ellos van a tener unos criterios que van a ser siempre básicos, y estos criterios tienen que ver con que cada lugar tenga un mecanismo por el cual pues, se pueda hacer los procesos de higiene, ¿verdad? Un lavado de manos, por ejemplo, al ingreso, a la salida del recinto. El uso obligatorio de tapabocas según las consideraciones que hice anteriormente, controlar la temperatura. Y un concepto que ya está siendo aplicado a instancias del Ministerio de Salud Pública, pero que cada una de las industrias puede ir haciendo su preparación para cuando les toque entrar en actividad, tiene que ver también con el uso de turnos rotatorios. Por ejemplo, áreas de supermercado que tienen una cuadrilla de gente que trabaja en el mismo horario, que come en el mismo lugar. De ese modo también se protegen entre ellos, y en caso de haber un caso positivo o síntomas sospechosos, entonces la cuarentena de los grupos se restringe a ese grupo que trabaja junto a esa cuadrilla que trabaja, y que come y que se desplaza dentro del ámbito de su trabajo de manera conjunta. Esta es entonces una reseña de lo que estamos haciendo. Ahora estamos encaminados hacia una cuarentena inteligente. Hemos presentado el día de ayer un plan al señor presidente. Ese plan tiene todavía unas pequeñas áreas de perfeccionamiento. Incluso esta mañana vamos a tener una reunión con otros ministerios. De hecho, fue elaborado con otros ministerios. Hemos presentado algunas personas con distintas perspectivas, algunos foros interesantes, algunas reseñas del plan, y en tanto o en cuanto sea posible hemos también compartido parte de ello. El señor presidente, una vez que tengamos concretamente todo el plan definido, y en base a estos últimos detalles, va a definir, digamos, el tiempo de establecimiento de esta cuarentena inteligente. Muchas gracias. Vamos a hablar primeramente de las preguntas respecto a la flexibilización de la cuarentena, señor ministro. Y la primera consulta es si bien se está hablando de la flexibilización de la cuarentena para enfermarse de a poco y intentar adquirir inmunidad, ¿estamos listos para soportar las posibles cantidades de contagios teniendo en cuenta la experiencia de Europa y Asia? Sí, precisamente por eso le señalaba en primer lugar por qué debemos caminar hacia ahí, por qué se habla de una cuarentena inteligente. Nosotros vamos a estar monitoreando de acuerdo a indicadores que mencioné algunos, y esa decisión se va a hacer y va a permitirnos en algún momento avanzar o detenernos o retroceder, y esa decisión va a ser compartida con la ciudadanía antes de tomar cualquier avance, digamos, hacia una nueva etapa. Si empezamos a reactivar el sector comercial en el país, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir teniendo en cuenta la flexibilidad de la cuarentena, el contagio controlado? Bueno, en primer lugar, hay unos principios generales que hemos establecido. Si bien es cierto que algunos grupos de trabajo, ciertos grupos pueden tener alguna particularidad, los principios son los mismos siempre. Guardar la distancia física, ¿verdad?, las medidas de higiene, las mascarillas, e incorporar el concepto también de los turnos rotatorios. Eso es lo que tiene que hacer. El Ministerio ciertamente va a ayudar a aquellos grupos que en torno a sus instructivos,
pero cada sector puede prepararse sobre la base de estos principios generales. Con la flexibilización, ¿cuándo creen se dará el pico de infectados? Bueno, eso se va calculando. Todos los modelos matemáticos realmente son bastante complejos y todos ellos tienen un nivel de eficacia relativamente bajo. Precisamente ayer estuvimos compartiendo varios modelos de universidades muy prestigiosas de Estados Unidos y ninguna de ellas ha tenido realmente un acierto de porcentajes demasiado altos. Entonces, lo que vamos a hacer es monitorear a partir con todos los indicadores que mencioné y en base a eso se van a ir tomando las decisiones. La anunciada flexibilización no debería darse una vez iniciado el descenso de la curva de contagios. Bueno, precisamente es lo que estamos mostrando. Entonces estamos trabajando por ello en una forma muy conservadora y esto, quiero recordar, es muy dinámico y se van a ir tomando las decisiones conforme se vaya comportando también ella. Es necesario también entender que el número de contagiados naturalmente va a ir aumentando. Volvemos a insistir que el concepto es que estos casos se distribuyan a lo largo del tiempo de una manera que podamos dar una buena respuesta del sistema de salud. Si días atrás estaba un tercio de la meta en cuanto al fortalecimiento de los servicios, ahora con la flexibilización de la cuarentena, ¿cuál sería el panorama? Bueno, seguimos recibiendo, tenemos varios procesos que se están dando en este momento para poder adquirir los insumos, los equipos biomédicos, tenemos un cronograma de llegada de varios de ellos, así que yo creo que el panorama es bueno. Estamos también con una nueva modalidad que se va a incorporar a partir del día martes o miércoles, que es también la tienda virtual a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Ya ha tenido, creo que tiene cerca de 60 compañías o empresas interesadas que ya están colgando sus ofertas. Eso también va a dar un marco de mayor tranquilidad, de mayor transparencia para la gente, para las compras. Y también entendemos que hay otras modalidades que estamos implementando de compras conjuntas con otros países. Así que una serie de situaciones que mejoran el panorama de alguna manera del mercado, que hemos mencionado en varias ocasiones las dificultades por las cuales está pasando. El hecho de que empecemos a salir va a implicar mayor contagio. Ya están los test rápidos en el país para tener un número más cercano a los reales una vez que la cuarentena se flexibilice. Sí, tenemos los test rápidos, pero acá hay que tener muy en cuenta y hay que enfatizar el hecho. Los test rápidos no son recomendables para el diagnóstico propiamente. Es un concepto un poquito difícil a veces de entender, pero el test rápido es un test, en primer lugar, que tiene una fiabilidad mucho menor a lo que corresponde al test convencional que hacemos, que se denomina PCR. Eso por un lado. Entonces hay que usarlo de manera muy cuidadosa. El test rápido nos sirve para que Julio Mazzoleni sepa si tiene o no la enfermedad. Para lo que sirve es para datos epidemiológicos. O sea, le sirve al doctor Sequera para que él sepa por dónde está yendo la infección, qué grupo de gente está siendo afectada y para que se puedan tomar decisiones de salud pública. Entonces, ciertamente tiene un rol, pero hay que tener cuidado de hacerlo o atribuirle un rol similar al test que estamos utilizando. Pero sí, efectivamente están llegando al país y nosotros lo vamos a aplicar de acuerdo a los criterios epidemiológicos. ¿Los sectores que podrían ser activados aparte de las obras civiles? Sí, bueno, eso vamos a definirlo. Prefiero no hacer un comentario general. Vamos cerrado y con toda la información pertinente y con todo el detalle lo vamos a anunciar cuando el señor presidente tome la decisión y le parezca pertinente. Al flexibilizar la cuarentena, ¿se realizará nuevamente el relevamiento de índice de infestación larvaria para prevención de dengue? Sí, bueno, todos los cuidados y todas las tareas del Ministerio de Salud son continuas, ¿verdad? De hecho, seguimos monitoreando el dengue en este momento en todas las zonas del país. Tenemos esos informes continuos.
Así que el Ministerio de Salud no para, ¿verdad? Tanto en lo que hace a las enfermedades no transmisibles como con más razón a las transmisibles. En la flexibilización de la cuarentena, ¿influyen las supuestas conspiraciones por parte del espacio empresarial? Perdón. Si el empresariado tiene influencia con respecto a esta flexibilización. No, estas decisiones, ciertamente la separación entre salud, economía y lo que tiene que ver también con cuestiones sociales es absolutamente artificial, forman parte de lo mismo, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo esto en base a los criterios de salud, sin ninguna duda, pero todo interactúa. Fíjense que, por ejemplo, problemas de economía también se trasladan después a problemas de mayores índices de niveles socioeconómicos más bajos que se traducen después en enfermedades crónicas no transmisibles que aumentan. Por ejemplo, está asociado también a los niveles de pobreza ciertas cuestiones como las enfermedades cardiovasculares, ese tipo de cosas. Entonces, realmente estas decisiones son difíciles, por eso estaba planteando antes una analogía para intentar explicar eso en términos muy sencillos. En base a la experiencia local, ¿cuál es el tratamiento que se está dando o que está dando mejores resultados en los pacientes que fueron internados? Bueno, en el Paraguay se están usando tratamientos experimentales. Los pacientes internados están recibiendo eso. Hay que ser muy cautelosos. Recordarán ustedes que continuamente, siempre que yo hablo de los tratamientos experimentales, hago una nota de advertencia en el sentido de que la evidencia científica todavía es bastante poco robusta. Entonces hay que ser muy prudente y cauteloso. Se están usando algunos de estos estudios e incluso ahora empiezan a aparecer resultados contradictorios de estudios en algunos lugares donde se conducen investigaciones con ciertos medicamentos. Los resultados parecen ser favorables, en otros parecen ser negativos o neutros. Entonces lo hacemos con mucha prudencia. Sí me parece muy auspicioso también recordar que con apoyo del Ministerio de Salud Pública se están conduciendo estudios de investigación aquí en Paraguay por investigadores paraguayos, naturalmente, para varios tipos de tratamiento. También el Paraguay ha sido recientemente invitado a ser parte de un estudio muy amplio que va a comparar 4 tipos de tratamientos distintos, y en el Paraguay va a ser uno de los centros de ese estudio. En las últimas llegadas de insumos médicos se cuestiona que no haya pasado por un filtro de control tanto de calidad como de correspondencia de origen. ¿Qué garantías hay de que los insumos que llegaron sean de calidad y cumplan con los registros correspondientes? Sí, eso hace alusión a una denuncia presentada en un programa de televisión. Bueno, yo he ordenado una investigación y un pedido de informe a la Dirección de Vigilancia Sanitaria. Ese pedido de informe va a ser un insumo que va a ser entregado a los órganos de investigación competentes, que básicamente estamos haciendo alusión a la Fiscalía, ¿verdad? Y bueno, con toda la transparencia que corresponde, con toda la cooperación que tiene, se va a investigar y se va a actuar en consecuencia. Recordemos que estamos hablando sobre la base de un supuesto documento alterado. Bueno, y a partir de ahí hay que ver las derivaciones que tenga. ¿Preocupa el porcentaje que se tiene de infección comunitaria? Bueno, el porcentaje de infección es relativamente bajo. Nosotros reconocemos, digamos, que idealmente uno pudiera tener un mayor testeo. Justamente a ese efecto, en esta semana hemos inaugurado otro centro de testeo express, por así llamarlo, en la zona de Eusebio Ayala. Queremos aumentar ese nivel de testeo, pero cuando integramos todas las variables, además del test, integramos cosas como, por ejemplo, el número de internados en terapia, el número de internados en los hospitales de referencia, o el número de internados en general, incluso diríamos, realmente uno se da cuenta que tenemos un porcentaje de infección relativamente bajo.
¿Cuál es el motivo por el que la cantidad de pruebas realizadas sigue siendo menor a los 500 por día y cuándo comenzarán a elevarse esas pruebas? Sí, muchas gracias por la pregunta, es muy importante. El cuello de botella en este momento no está dado por los laboratorios, por los centros donde se procesa, sino por la toma de muestras. E incluso la oferta de toma de muestras también aumentó significativamente, pero necesitamos más gente, digamos, a la cual testear. Entonces, en un principio habíamos tenido problemas de la capacidad de los laboratorios, eso se ha superado. Ya tenemos ahora el Instituto de Investigación de Ciencia de la Salud, tenemos a Cenaxa, tenemos 5 laboratorios privados, además del laboratorio central. También nuestra capacidad para tomar muestras ha aumentado. El número de pacientes, queremos instar a la ciudadanía realmente a que siga cooperando. También tenemos algunas dificultades con gente que no aporta, digamos, el dato como para poder ser candidato a testeo. Así que nos beneficia a todos que la mayor parte de las personas que ha estado en contacto con un caso positivo o que pudiera tener alguna duda y desarrolle síntomas. Las personas ya prácticamente en este momento no tenemos viajeros del exterior que no estén en cuarentena, así que ese es un lugar donde estamos ejerciendo ahora un testeo importante. También estamos haciendo los testeos de personas con infecciones respiratorias graves que están internados en los hospitales y ya seguramente en consenso con la Dirección de Vigilancia de la Salud se va a plantear algún cambio de estrategia respecto a qué universo de personas vamos a estar testeando. Pero sí adelanto, estamos teniendo un énfasis muy particular en el sector de blanco. Preocupa la realidad de Brasil, ya que tiene más de 50.000 casos confirmados y más de 3.300 muertos, sobre todo ante la actitud del presidente. Bueno, yo me gustaría restringirme a los números. O sea, nos preocupa la situación de un país vecino, también las conexiones naturales que tenemos a nivel de frontera, ¿verdad? Una frontera seca muy amplia. Entonces, yo creo que es fundamental que se armonicen varias de las medidas en torno a la confrontación con el COVID. Y por ello me parece fundamental que haya la mayor sintonía posible entre los países para poder salir airosos, sobre todo en fases más evolucionadas de la epidemia, donde esperemos estar mejor y que se puedan considerar cuestiones de, por ejemplo, de apertura de fronteras y demás. Ahí va a ser absolutamente esencial que todos tengamos criterios similares para el manejo de las personas en los puntos de entrada a los países. ¿Cuál es el análisis médico que se tiene en estos momentos del índice de mortalidad de los pacientes con diagnóstico positivo, ya que de los 9 fallecidos, 7 de ellos ingresaron a terapia y no lograron recuperarse? Sí, es así. Realmente es un alto porcentaje en terapia. También hay que recordar que de los 9 pacientes, 8 de ellos tenían factores de riesgo importantes de edad o de enfermedades crónicas como enfermedades pulmonares como enfisema, bronquitis crónica, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares en algunos de ellos. Entonces, eso también pesa mucho, ¿verdad? Naturalmente. Así que creo que hay que esperar un poco más, ver cuál es el comportamiento, ajustar nuestros protocolos y simplemente refleja que los casos de terapia realmente son muy difíciles de tratar. El COVID es una enfermedad que representa un desafío muy importante para las personas que trabajan en terapia y manejan los respiradores por las características que tienen. ¿Hay riesgos elevados de que tengamos epidemia conjunta entre influenza y COVID-19? ¿Hay una proyección al respecto? Bueno, siempre hay una posibilidad. Ahora, las medidas que estamos tomando de distanciamiento social y de higiene y de mascarillas son igual de efectivas también para la influenza. Entonces nos protegen de las dos cosas. Así que tiene un doble efecto y por eso resulta fundamental mantener estas medidas en todo momento y particularmente conforme vamos entrando en la estación del invierno y cuando tenemos que enfrentar a otros virus más tradicionales, entre comillas.
¿Se puede hacer proyecciones de cuántos fallecidos podríamos tener con esta cuarentena? Y si se puede proyectar cuántas serían las pérdidas humanas en el actual escenario. Sí, bueno, básicamente si volvemos un poco a los porcentajes, típicamente del número de infectados, si tenemos 100 infectados, 80 suelen ser personas que no requieren hospitalización, tenemos unas 15 que se internan y tenemos unas 5 personas que se internarían en terapia intensiva. Típicamente hay 2 o 3 fallecidos en ese porcentaje también, ¿verdad? Entonces, en base a eso es que, por ejemplo, nosotros hemos hecho un cálculo en determinado momento de si apuntábamos a un 20% de la población sin ninguna intervención, sin distanciamiento social, sin la incorporación que ha hecho la gente y que la gente ha salvado con eso muchas vidas, de lo que tiene que ver inicialmente con las medidas de higiene, el lavado de manos y después las mascarillas y demás, sobre la base de un 20% de la población afectada sin ninguna intervención. Entonces hay 700.000 en el pico, a la mitad, y dividimos eso otra vez en los porcentajes que acabo de mencionar, estamos hablando de miles de vidas. Entonces hicimos un cálculo conservador de unas 15.000 personas que fueron salvadas. La poca cantidad de casos podría crear una falsa sensación de seguridad en la población y por ende la ciudadanía empiece a dejar de lado las medidas de prevención. No hay que tener ninguna falsa sensación de seguridad, porque aquí no estamos hablando de seguridad, no estamos hablando de ningún tipo de triunfalismo. Sí estamos hablando sobre la base de una tendencia que parece que ha sido sostenida, pero además hay otros indicadores, incluso más duros, que nosotros estamos mirando, que pueden ser menos sensibles. Por sensible nos decimos que se mueven con relativa menor velocidad y pueden reflejar un poquito la situación con algún retraso. Pero no obstante, recuerdo lo que acabo de decir, el número de fallecidos, el número de pacientes internados en terapia, el número de pacientes internados por enfermedades respiratorias, el número de pacientes internados en sí mismo es muy bajo en este momento respecto al histórico del Ministerio de Salud. En los Estados Unidos se asume, según las publicaciones, que el camino del tratamiento pasa por el tema de combatir el ciclo inflamatorio que causa microtrombosis. ¿Hay un protocolo al respecto que se desarrolla en las estrategias de tratamiento del Paraguay? Sí, el Ministerio de Salud, a través de los órganos pertinentes y sus especialistas, en conjunto con personas que no son parte del Ministerio de Salud Pública, pero que pertenecen o presiden sociedades científicas como infectología, hematología, medicina interna, pediatría, etcétera, según el escenario, han contribuido a la elaboración de los protocolos. Hay que tener en cuenta que estos protocolos son muy dinámicos, así como la información sobre las enfermedades va cambiando continuamente. Entonces, pero hay que tener cuidado porque los reportes iniciales, las informaciones preliminares que surgen, hay que procesarlas de manera muy cuidadosa. También es muy probable que en esta enfermedad estemos hablando de presentaciones distintas, así como no todos los tipos de dengue se tratan de la misma manera o no todas las presentaciones son iguales. Es muy probable que el COVID también, de hecho, se comporte de esa manera. Y hay algunas cuestiones interesantes, como lo reciente que ha sido visto en 2 estudios, al menos que yo conozco, de autopsias, donde se ve que el componente de un problema de coagulación también es parte de la enfermedad. Pero en qué momento se utiliza qué cosa, qué tratamiento se debe usar de manera estandarizada para todos, todo eso todavía está en continuo diseño. Los médicos están tratando lo mejor posible en base a la evidencia que hay y muy atentos a los estudios científicos que están en pleno curso ahora y que nos van a dar un panorama un poco más claro en el mediano plazo. ¿Para la próxima semana se extendería la cuarentena, ministro, o ya estaríamos en fase de implementación de la flexibilización? Bueno, esa es una decisión que va a tomar el señor presidente. Seguramente lo hará en poco tiempo, pero es una definición que él va a dar. Nosotros vamos a elevar el plan detallado y él tomará esa decisión. Consulta para la región del Chaco. ¿Cómo planean apoyar la organización de diferentes hospitales en la zona del Chaco, ya que faltan camas y recursos?
Bueno, ahí hay que tener en cuenta, el Chaco tiene sus particularidades con la dispersión de la población, algunos obstáculos que conocemos, también la dificultad de acceso. Estamos también abordando y fortaleciendo cada una de las regiones que vamos a llegar ahí. Algunas cosas ya están previstas. En este momento estamos trabajando sobre la lógica de las zonas que tienen mayor riesgo de generar un epicentro. Estas zonas son las áreas más densamente pobladas, ¿verdad? Entonces Asunción, Central, Itapúa, Alto Paraná, otros departamentos sin duda, pero eso por su población, por su densidad poblacional, por su situación, son los más, son aquellos que estamos abordando primariamente. El Chaco, yo mencioné un dato que creo que es interesante, que quiero resaltar. En este caso particular del coronavirus, la dificultad del acceso, la dispersión de las poblaciones en realidad constituye una suerte de ventaja, ¿verdad? ¿El apoyo del sector de salud indígena para esa zona? Sí, efectivamente, o sea, sin ningún tipo de discriminación para nosotros es exactamente igual. Bien. ¿Existe un protocolo a seguir en caso de confirmación de casos de coronavirus en lugares de aglomeración de personas como cárceles o asentamientos? Sí, nuestro personal, a través de la directora de promoción de salud, la doctora Adriana Amarilla, ha estado en conversaciones continuas con la ministra de Justicia. Hemos también trabajado con otros colectivos importantes, ha estado in situ, hay varias recomendaciones que se han establecido. Hemos tenido una gran colaboración también de los reclusos que están muy conscientes y muy cooperantes en torno a esto. Quiero hacer alusión también a que este plan de cuarentena inteligente es un trabajo interinstitucional, pero también un trabajo aquí dentro del Ministerio de Salud, realizado por gente con distintas perspectivas. Aquí tenemos de economistas, tenemos ingenieros informáticos que abordan los modelos matemáticos, tenemos saludistas, tenemos epidemiólogos, tenemos gente de servicios, gente de comunicación. Hay un centro operativo de emergencia instalado con varios referentes de distintas áreas, y en base a eso se van tomando todas las decisiones. Si hoy abriéramos las fronteras, ¿qué riesgo corre la población? Yo creo que no es oportuno hacerlo en este momento. Necesitamos fortalecernos primero internamente, ver cómo se comportan las primeras medidas de la cuarentena inteligente y a partir de allí hacerlo. No creo que sea prudente y sobre todo en tanto y en cuanto no estén armonizadas en la región también las posturas y abordajes en torno a la pandemia. ¿Tiene un reporte acerca de compatriotas en cuarentena dentro de predios militares? Sí, continuamente estamos trabajando con el CODENA. Respecto a eso, estamos distribuyéndolo en distintas unidades militares. Estamos trabajando también en propuestas con la ministra de Turismo, a los efectos de poder trabajar también con albergues, hoteles eventualmente. Tenemos un centro en particular donde estamos alojando a pacientes COVID positivos, chequeando muy particularmente las personas que están en cuarentena en este momento, que han venido del exterior y que ingresan por razones humanitarias, son estudiadas ahí, guardan su cuarentena, en caso de síntomas son testeadas. Una consulta conjunta de varios medios habla sobre la llegada de equipos, en este caso respiradores, así como los equipos de protección traídos de China, y si se cumplen las especificaciones técnicas al respecto. Sí, bueno, tenemos un cronograma de llegada de varios de los respiradores que ya están confirmados. Tenemos también otros procesos que están en etapa de llamados, ¿verdad? En lo que hace a lo que provino de China recientemente, está en fase de trámites administrativos. Estos trámites administrativos tienen sus plazos. Hay ítems que reúnen las características, otros que no. Se va a hacer conforme a la ley y en los plazos que determina la ley. Y sobre todo teniendo en cuenta y cuidando siempre
la posibilidad de garantizar los recursos que han sido invertidos. Como saben, tenemos una póliza. En caso de no ser cumplida, se va a ejecutar. ¿Se trabaja en el protocolo sanitario que se aplicará en el fútbol profesional? Sí, bueno, los deportes profesionales colectivos eventualmente van a ser abordados también, ¿verdad? No quiero adelantar nada en este sentido, pero sí, solamente como ya he expresado antes, que estos deportes profesionales colectivos se van a eventualmente, al ser habilitados, se van a hacer sin público. ¿Se pedirá la cooperación de médicos cubanos o de otras nacionalidades? Bueno, no hemos analizado eso en este momento. Creo que en este instante no resulta eso algo que necesitemos, pero todo debe valorarse sin duda. Existe una versión acerca del retorno de clases del nivel secundario desde agosto, pero había dicho usted que las clases ya no volverían prácticamente en corto plazo. Sí, como he mencionado antes, la certidumbre que tenemos es que debido justamente a la estación del invierno, en relación a una de las preguntas que incluso me hicieron desde Salud Pública, no vamos a recomendar iniciar ningún tipo de clase presencial antes de finalizado el invierno. Y después no hay tampoco certidumbre de qué se puede dar, porque va a depender mucho de la evolución de la epidemia y también de cómo evolucionen los esfuerzos que hay actualmente en torno a vacuna o en torno a tratamientos. Si los casos van en aumento rápidamente, ¿se volverá a pasar en una cuarentena total o ya estaría descartado eso? No se descarta absolutamente nada. De hecho, como he mencionado, los datos van a ser claramente expuestos al público y una forma de decirlo es juntos vamos a tomar la decisión porque vamos a expresar en base a los indicadores, vamos a mostrarles cuál es la situación real y entonces se van a tomar las decisiones, ya sea de quedarnos en la misma etapa, avanzar a la siguiente o retroceder incluso si hace falta. Si estando en cuarentena absoluta, la gente no respetó el decreto, ¿qué hace pensar que una cuarentena inteligente es aplicable en nuestro país y qué riesgos se corren ante esta apertura? Bueno, yo creo que ha habido un acatamiento muy importante en la ciudadanía. Gran parte de esto tiene que ver con una concienciación. Nosotros hemos visto la incorporación de varias medidas. Por eso enfatizaba mucho hoy que no se trató solamente del distanciamiento social o de las medidas coercitivas de cuarentena, sino que también hay un gran elemento que yo realmente saludo con mucho beneplácito que tiene que ver con esta incorporación de medidas de higiene a las que se sumó finalmente la mascarilla. Entonces, entendemos siempre que puede haber un sector minoritario que pudiera no colaborar en la medida que es necesario. Eso está contemplado dentro de los cálculos que estamos haciendo. Y por eso también enfatizamos que hay un nivel básico del cual no nos podemos desprender, que es el modelo COVID de vida. Entonces, hay cosas a las cuales ya no podemos renunciar para poder tener éxito en la incorporación de ciertas libertades. ¿Habría disminución en el horario para el personal de blanco que realiza la contingencia de COVID-19? Muchos hacen guardia de 12 a 24 horas y se tiene entendido que utilizan un solo equipo de protección individual para el día y deben cambiarse para comer y demás necesidades. Sí, está estudiándose eso. De hecho, no solamente se está estudiando, sino en algunos sectores los prioritarios que van a enfrentar justamente o que lo están haciendo. Ya se están haciendo esos ajustes. También otra preocupación que tiene el sector de blanco y que nosotros estamos llevando adelante de manera gradual porque tiene una complejidad muy importante, como imaginarán, tiene que ver con la idea de tratar de que el personal de blanco, sobre todo el que está trabajando en las terapias y en las urgencias también, en lo posible sirvan en un solo hospital. En el interior del país estamos distribuyendo, por ejemplo, la gente de terapia, ya sea solamente en el hospital respiratorio o en el hospital polivalente que se encarga de lo demás. Tratamos y lo estamos logrando que no se mezclen estos médicos y enfermeras, sobre todo, el personal de apoyo también en estos lugares. De hecho, son las mismas personas, generalmente trabajan en las dos instituciones y como a nivel del interior del país, típicamente un hospital del IPS o del Ministerio de Salud representa uno de los dos hospitales, entonces estamos trabajando sobre esa lógica. Inmunidad de grupo.
¿Cuáles serían los tiempos de esto en Paraguay? ¿Qué riesgo ve para nuestro caso? Sí, bueno, aquí hay que hacer una diferenciación muy grande. Se habla muchas veces de la inmunidad del rebaño, ¿verdad? La inmunidad del rebaño es como hoy hacía la analogía con los barcos, ese barco que atropella la tormenta, y nosotros no hicimos eso. Lo que nosotros estamos haciendo es un control y una cuarentena inteligente que nos va a permitir gradualmente salir, retomar una parte de nuestras actividades. Eso naturalmente conlleva una posibilidad de exposición y por eso es que tenemos que hacerlo de la manera más cauta. Aprovecho esta pregunta también para exponer la recomendación de que las personas con factores de riesgo continúen en una cuarentena voluntaria, por así decirlo. ¿Cuál sería la capacidad para controlar a los nuevos sectores exceptuados cuando se implemente el plan? Bueno, para ello vamos a trabajar con todos los ministerios. De hecho, este plan es un plan que está siendo elaborado y ajustado con todos los sectores del gobierno nacional, precisamente porque la lucha contra el COVID no es una lucha de salud, ¿verdad? La lucha contra el COVID es una lucha del país, de la nación, y requiere no solamente al gobierno, sino de cada ciudadano y cada ciudadana paraguaya. Muchas gracias, Fini. Muchas gracias, doctor. Muy amable.